Bienvenidos, vamos a presentar un caso clínico de dolor en tórax, ya sea en tórax, ya sea interescapular, que básicamente sería detrás de las escápulas, un poquito al lado. No es que da lo mismo donde sea, depende del punto específico, será un problema, obviamente, pero puede que ya sea el tratamiento, ya sea los ejercicios planteados, ya sea el programa, no varíen tanto, ¿vale? Aquí también depende de la irritación de la persona, es decir, si tienes mucho dolor, si te has quedado enganchada, va a ser un tratamiento. Si solo es una pequeña molestia diaria, también el tratamiento puede que cambie un poco. Tratamiento en base a dolor, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que es el sistema, sobre todo de principio de tratamiento, en rehabilitación de tórax, ¿no? Sobre todo en lo que es dolor entre escápulas. Para mí uno de los peores, más que nada porque es muy incómodo, ¿vale? Normalmente pues hay dolores que mejor llevables, ¿no? Pero este para mí es muy incómodo. Entonces, como siempre, primero y principal, preguntas claves. Con esto ya sé más o menos, o ya sabría más o menos qué es lo que necesita la persona o qué es lo que necesitas si tienes este problema. Entonces, ¿dónde duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué alivia? ¿Qué empeora y reproduce los síntomas? Estas son las preguntas claves que te tendrían que estar preguntando cada vez que te hacen ya sea un tratamiento, ya sea una valoración, ya sea quieren saber qué es lo que está pasando. Me gusta también saber por qué están aquí, ¿no? Entonces, dolor de espalda durante 8 años. Si el problema es llevas 8 años con dolor de espalda es por cómo te estás moviendo, porque ahí no hay un daño, no te has partido algo y son 2 semanas después, son 8 años. Sobre todo cuando entrena mucho, peso muerto, sentadilla, es lo que más molesta, o lo que después estamos peor. ¿Dónde duele? Zona entre escápulas y a veces un poco más abajo, dependiendo también de los días. ¿Cómo es el dolor? Pinchante, a veces quema, a veces quemaba, y también me dijo que era como un mordisco en lo que es muscular, ¿vale? ¿Cuándo? Constante. ¿Qué mejora? No lo sabe o no ha tenido nada en cuenta, más que nada porque muchas veces hay muchos tipos de dolor los cuales no conseguimos una posición específica para mejorarlo, entonces pues muchas veces la persona no lo sabe. ¿Qué empeora? Todo lo que sea carga, ejercicios como sentadilla y peso muerto. Reproducción de síntomas, en el momento era giros y extensión. Extensión es sacar pecho, todo lo que sea sacar pechos o giros. Ahora explicaremos un poco por qué. Con esto más o menos ya sabemos lo que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque el problema está aquí, sobre todo cuando trabaja mucho sentadilla o peso muerto. ¿Qué significa eso? Básicamente, en una sentadilla, ¿qué le pasa? Te pones la barra encima. Lo más seguro, o normalmente nos enseñan a crear presión intraabdominal o a hacer fuerza en base a sacar el pecho. O para estar recto, sacamos pecho. Es una persona que está en extensión completa. Entonces, si tienes las vértebras siempre en extensión, disminuye el espacio y ahí puede pinzar el nervio. Entonces, la valoración. Esto es también clave para saber qué está pasando. Si os fijáis en el toe touch, que básicamente es, ves a tocarte los pies, fijaos este pico aquí y este pico aquí, que básicamente es esto nos está moviendo, esto nos está moviendo, esto y esto se está moviendo de más. Vale, entonces tenemos puntos. Normalmente los puntos de dolor son los sitios que se están moviendo de más, pero cuando es nervio normalmente es más por atrapamiento o por irritación. Entonces yo me centraría aquí, en este pico de aquí. Fijaos cómo, veis que hay un pico y aquí baja. O mejor dicho, no se mueve, no se está moviendo, está en extensión. Por eso no puede ir hacia flexión, no le gusta. ¿Vale? Segundo punto extremadamente importante, aquí también intenta extender. ¿Vale? Una vez pasaba esto, era Batwing, que se llama, que básicamente la pelvis, o mejor dicho, sí, toda la pelvis, redondeaba, y como tal, toda la pelvis redondeaba. ¿Por qué? Porque aquí hay un sacro y hay una pelvis que no se está moviendo, entonces lo tendrás que hacer en base a la lumbar. ¿Cómo evitas eso? Orientándote, es decir, extendiendo más la lumbar, pero aquí no se está moviendo nada. Como tal, problemas. Como aquí no será suficiente, sobre todo si te pones peso, ¿qué vas a hacer? Intentar sacar pecho. Más problemas aquí, más extensión aquí, a la larga peor. ¿Vale? Entonces, extremadamente importante también a tener en cuenta. Mira, me voy a dejar un poquito más grande y así me veis mejor. Entonces, yo creo que aquí mejor. Seguimos. Esto es para mí lo más relevante en lo que es a nivel de posición y postura. ¿Vale? A nivel de pelvis,
con esto tengo suficiente. Rotación externa completamente nula. Y esto está mal. Rotación interna tenía menos todavía, ¿vale? Puse 15 porque había una cosa muy interesante y es que se movía, parecía que tenía 15 grados, pero se movía en el lumbar. Es decir, cuando hacíamos la rotación interna, su pelvis, ¿qué es lo que hacía? Se movía. Entonces, en este caso, rotación interna sería hacia afuera. Veis que aquí choca, entonces ¿qué hacía la pelvis? Se movía, ¿vale? ¿Es una rotación interna o es una movilidad falsa? Es una movilidad compensatoria, es una movilidad adaptativa. No me interesa. Y por eso no tenía mucho sentido en lo que es la valoración. ¿Qué es lo que le dije? Quédate quieto y no muevas. Y ahí ya no podía. ¿Pero por qué? Porque también me lo dice la flexión. Es decir, si tú tienes una flexión, es llevar la pierna hacia ti de 90 grados, la rotación, no tienes rotación interna. Da igual, no tienes rotación interna, va a ser compensatoria. La izquierda dolía. Eso también es algo bastante relevante. Y la rotación externa lo combinamos con el ASLR, que es el levantamiento de la pierna recta. Lo mismo, no deberías conseguir entrar a más de 45 grados. ¿Por qué? Porque cuando levantamos la pierna recta, cuando levantamos la pierna recta, no es solo una medida de los isquios. Cuando levantas la pierna recta, si te fijas, toda esta musculatura de por aquí tiene que ceder para poder entrar en esa posición. Si estás bien apretado, no solo por esta parte, lo muestro mejor aquí, no solo por esta parte, sino aquí debajo, que tenemos un cuadrado femoral que se coge aquí, cuando subas estás muerto. No solo eso, sino que también te lleva la pierna hacia ADD, lo que si estás aquí, y lo más seguro es que estés adelantado, enseguida chocas y no tiras más, ¿vale? Entonces, eso sobre todo, entre eso y la rotación externa, me dice que necesitas que quitar un poco de tensión en los rotadores profundos. Vale. Perfecto. Entonces, a partir de aquí ya sabemos cómo tiene la pelvis, la cual está en esta posición, bien apretado, encima es una persona ancha, lo cual cambia un poquito la morfología aquí, y luego el tórax también está en esa posición, es decir, el tórax está en extensión. Estamos, a ver si lo muestro, estamos sacando pecho, por así decirlo. Entonces estamos aquí, con la pelvis hacia adelante. Como la pelvis está yendo hacia adelante, para compensar tenemos que sacar el pecho, ¿vale? Entonces nos mantenemos aquí. Cuando perdemos esa capacidad en la pelvis, como puede ser en movimientos como puede ser el peso muerto o en la sentadilla, vamos a tener que extender el tórax o la lumbar. Y ahí es donde vienen los problemas, sobre todo si se perpetúan o si después, ya sea, hay muchas personas que le dicen mantente recto, saca pecho y demás, es algo que pues a la larga no es óptimo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que necesita esta persona? Lo más importante, porque para todo el mundo no es lo mismo. Para esto nos venimos al continuo de priorización. Esto es algo mío, esto no lo veréis en ningún otro sitio, o por lo menos de momento. Y son, mejor dicho, las zonas las cuales he visto que actuando sobre ellas puedes conseguir un cambio en el sistema, un cambio en tu organismo, un cambio en tu cuerpo. ¿Cómo qué? Pues en este caso, si es una persona con dolor, debería mejorar el dolor. Si es una persona que a lo mejor quiere rendimiento, debería mejorar el rendimiento. Pero son unos pequeños cambios, pequeños ejercicios, un pequeño estímulo a tu cuerpo para que cambie. En este caso tenemos que mejorar sí o sí la mecánica ventilatoria, es decir, toda persona que tiene dolor, esto hay que mejorarlo. La integración abdominal, porque viene en base al tórax y porque obviamente lo probé. Y luego la expansión del tórax, expansión posterior. ¿Por qué? Porque está en extensión, lo hemos hablado antes. Al estar en extensión, tenemos un problema o nos mantenemos en esa posición y tenemos algo que se llama el mediastino posterior, el cual necesita abrir y necesita que expanda, ¿vale? Entonces, fácil y sencillo. Ahora bien, ¿esto es para todos si tienes el mismo problema? No es para todos. Puede que necesites expansión posterior, pero a lo mejor para integrar esa expansión posterior necesitas la presión en los pies. O a lo mejor necesitamos descompresión cráneo-cervical para que tu cuerpo sepa lo que significa la expansión torácica. Entonces, en ese sentido, podéis probar esto, pero si queréis algo más específico,
os voy a dejar un enlace y podéis contactar conmigo por lo menos para ver si os puedo ayudar, o si lo queréis un poco más específico. Como tal, los resultados. Pues una vez añadimos esto, que si me suena, no os he puesto los ejercicios, pero os lo dejaré abajo, los ejercicios que hicimos, ¿vale? Por si queréis probarlos. Y os voy a dejar, si estáis muy irritados, os voy a dejar también otro enlace, ¿vale? Entonces tendréis dos enlaces de ejercicios para que podáis probarlo y tendréis el enlace para contactar conmigo. La flexión mejoró en izquierda y ya no tenía dolor. La rotación externa mejoró. Rotación interna se mantuvo, pero porque ya no movía, ¿dónde? Ya no era adaptativa. Y el ASLR mejoró. Entonces, en ese sentido, mucho mejor. Después el tórax, lo mismo, es una muestra de que vamos a mejor. Pero aún teníamos un patrón y hay que mejorar muchas cosas. Como lo sé, pues esto, básicamente. Los test no fallan y sobre todo lo que más me interesa, que es el dolor. ¿Vale? Que el dolor mejore. A partir de aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, el programa de entrenamiento. Para el programa necesitamos otra vez ese continuo de priorización en base a lo que hemos visto, o puede que necesitemos otro. Entonces, seguimos con lo mismo, eso sí, seguimos con lo mismo, y este es un ejemplo de la sesión. Entonces, variables, o mejor dicho, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto mecánica ventilatoria, en la mayor parte de los ejercicios van a ser 1 isométricos, 2 respirando. Segundo punto, la integración abdominal y expansión posterior. Por ejemplo, en este ejercicio, yo estoy reposicionando la pelvis, estamos integrando abdominales, bajando esos abdominales o esas costillas, alcanzando para que ahí detrás entre el aire. Extremadamente importante y muy sencillo, ¿vale? Os recomiendo una silla aquí, ¿vale? Que en el caso de Freddy le di ese ejercicio con una silla. Este, por ejemplo, me encanta también porque obligamos a controlar en excéntrico las escápulas y como tal ahí también entra aire. Y luego, por ejemplo, en un tríceps, el cual, si os fijáis, lo que hago es bajar el codo, mantengo en isométrico, le meto carga a ese tríceps y al mismo tiempo está entrando aquí aire. Entonces, bastante interesante ese tipo de trabajo. Ahora bien, ¿qué más? Un 90-90 con alcance inferior, básicamente eso es... Mira, os lo puedo poner incluso aquí. Con alcance inferior, eso básicamente... Ahora me van a salir la publicidad, ¿cómo no? Cuando la gente te mira, ve a una mujer hermosa. Me va a salir la publicidad. Fijaos que exactamente lo mismo. Integramos abdominales, y ahora no va el internet, obviamente. Integramos abdominales, o mejor dicho, pies, abdominales, reposición de la pelvis y alcances. ¿Vale? ¿Todo para qué? Exactamente lo mismo. Para conseguir cambios en base a esto. O sea, al final todo tiene sentido. Luego, todo exactamente lo mismo. Es todo lo mismo, ¿vale? O los mismos parámetros, mejor dicho. Si os fijáis, el ver con hip shift, el ver integra mucho abdominales, muchísimo, y al mismo tiempo mejoramos el movimiento de la pelvis y mejoramos todo lo que es... todo lo que es pelvis, todo lo que es integración, todo lo que es expansión posterior, mejoramos brazos. Me encanta este ejercicio, la verdad que me encanta. Y el opcional, pero no es opcional, son lo que viene siendo los ya lo diré, HIIT o alta intensidad. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo del nervio. Como tal, mejora el riego sanguíneo, mejora el oxígeno. Como tal, puede mejorar el dolor, ¿vale? Sobre todo en los primeros estadios. Va muy bien. Entonces, a partir de aquí, exactamente lo mismo. Progresiones más nivel con los mismos parámetros, o volvemos a evaluar y volvemos a ver el continuo de priorización. Esto es todo. Fácil y sencillo. ¿Cómo es fácil? Sabiendo esto, el continuo de priorización. Entonces, claves: alcances, ZOA y expansión posterior, que no lo he puesto. ZOA, ¿qué significa? Abdominales, costillas hacia abajo. Expansión posterior implica costillas hacia abajo. Implica alcances, pero es que está todo inventado. Tampoco me invento nada. Expansión posterior y muchas, obviamente, respiraciones en posiciones específicas. ¿Vale? ¿Qué más os recomiendo? Recomiendo trabajo de brazos, por ejemplo, a un lado, con rotaciones.
importante también, eso desbloquea mucho. Mirar cuello, también es importante, ¿vale? Y las progresiones como deberían. A partir de aquí, una vez ya no tengáis dolor, esto tener en cuenta sobre todo en el calentamiento y algunos ejercicios y ya iríais bien. Vale, entonces, un enlace será para si estáis muy irritados, probad esos ejercicios porque puede que os vayan bien, os sienten bien, y el segundo es para la rutina diaria que tuvimos aquí. Y después otro enlace para si queréis tratamiento y queréis contactar conmigo. Espero que esto os ayude. Un abrazo.